Digamos, mi propósito aquí es un poco mostrar cómo debatimos, ¿no? Para esto preparé un texto, es un texto de presentación, pero también es un texto que trata de discutir y debatir con los textos del libro, ¿vale? No solamente es cómprenlo, está muy bonito, ¿no? Dice cosas muy importantes, no, sino propiamente es como esto que dice Ana María, ¿no? Hacer la práctica del debate, ¿no? Tratar de hacer publicidad, tratar de debatir hasta el final ciertas cosas, digamos, ¿por qué? Digamos, el libro, el primer texto o la introducción, ¿no? Empieza con demostrando o diciendo un hecho. ¿Cuál es el hecho? Que está apareciendo, ¿no? Un nuevo tipo de discurso para problematizar cierta cosa. Este nuevo tipo de discurso es el feminicidio. Es un discurso para nombrar un acontecimiento, algo ha pasado, ¿vale? Entonces, en este momento de aparición, ¿vale? De este tipo de discurso que no existía antes, la palabra no existía, ¿no? Las cosas a las que se refieren no existían, pues, es muy problemático este acto de aparición. Entonces, el texto, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en la parte de actas de controversia, trata de mostrar esto. Por eso trata de mostrar sus efectos. Pero bueno, me paro aquí, ¿no? Y leo mi texto. El texto se llama Hoy, pese a las confusiones señaladas, que es una frase del texto, ¿no? Y tiene dos epígrafes. Los dos son de Friedrich Nietzsche, ¿no? Los dos, es un autor que nos ha servido mucho para analizar esta aparición del lenguaje o esta aparición de un discurso sobre el feminicidio. Leo los epígrafes. El primero es del Ocaso de los ídolos y dice: estas pretendidas explicaciones son consecuencia de estados de ánimo y, por decirlo así, de traducciones de sentimientos de placer o displacer en un dialecto falso. El segundo epígrafe es de Aurora y dice: es preciso cambiar lo aprendido para volver finalmente, quizá demasiado tarde, a cambiar nuestra manera de sentir. ¿Ok? Entonces, comienzo con el texto. Consintamos con la invitación a debatir que el texto nos extiende. Al libro Feminicidio, Actas de Denuncia y Controversia, le articula un problema principal. Si uno lo lee con atención, entre el embrollo de cuestiones que, sin ambajes ni fatuidad, busca decir y postular llanamente, se interroga sobre lo que pretende. Se interroga sobre la utilidad de lo que hace, sobre la utilidad de decir y debatir críticamente. Algo espantoso se evidencia, algo espantoso ocurre. Se ha llevado a cabo una política de muerte, se ejerce una violencia necropolítica sobre cuerpos ya precarizados, excluidos, disciplinados y amaestrados para ser explotados. De nuevo, algo espantoso ocurre. ¿Qué hacer? ¿Cómo decir? ¿Cómo responder? Eso pasa, y lo que sabemos ahora es que, al menos, comenzamos a poder decir lo espantoso. Comenzamos a construir palabras para hablar sobre lo que pasó, sobre lo que pasa. Nos hallamos en el nacimiento de un vocabulario. De allí el problema gozne del libro. ¿Para qué sirve poder escribir y escribir teóricamente sobre el ejercicio de lo que podemos ahora llamar violencia feminicida? Cuidémonos de responder apresuradamente aquí, de agotar nuestras energías en los acostumbrados esfuerzos de caracterización de lo que ha pasado y de personificación de los involucrados. Mejor, contra toda tentación imaginaria de utilizar respuestas ya habituales construidas a partir de valoraciones archisabidas por nosotros, elaboremos la pregunta. Y es que esta pregunta se multiplica al afirmarla. Pues, primeramente, en un caso así, de ejercicio de violencia feminicida, ¿qué tipo de discurso hacer? ¿En qué tono? ¿Elaboramos un discurso de desaprobación de ciertas prácticas y otro que elogie las virtudes? ¿Mejor otro que solo describa o que intente narrar, que figure? ¿Mejor otro que se indigne? ¿Uno que se aflija o que exija? Y además, ¿ante quién pronunciarlo? ¿A quién se lo dirigimos? ¿En qué momento? ¿Qué es conveniente decir? ¿Discutimos en la academia o en la lucha? ¿Le gritamos al juez? ¿Consolamos a las madres? ¿Nos lamentamos? ¿Oramos? Y dicho eso, ¿para qué haríamos esos discursos? ¿Para persuadir de qué? ¿Para expresar nuestro dolor? ¿Para volver a decir una y otra vez lo que ya todos saben?
Pero detengámonos un poco como nos pide el libro. Detengámonos a pensar. Otra vez, ojalá que, como nos exige el libro, mejor. Toda buena labor genealógica, digamos, es la postura que hemos adoptado para analizar el texto. Toda buena labor genealógica que busca describir críticamente aquello que trata de pensar, cuida sus herramientas conceptuales. Así, se interroga por lo que puede hacer o no, las maneras en que es dable usar las palabras. Pues antes de decir qué es y quién hizo algo, sería recomendable poner en cuestión las demasiadas valoraciones archisabidas que gobiernan y mascullan nuestros habituales discursos. Y es que esas valoraciones gritan allí donde nosotros apenas nos atrevemos a musitar. Una de las peores cosas que le pueden suceder a un naciente vocabulario que trata de pensar en la necropolítica feminicida es quedar impotente en un decir, un sentir y un hacer lo que todo el mundo puede decir, sentir y hacer. Instancias mediáticas, instituciones políticas y máquinas de vigilancia velan por reducir a impotencia parlanchina aquello que hoy nos permite experimentar el vocabulario de la necropolítica feminicida. Lo pasmoso es que tales instancias no necesariamente son, como nos haría pensar una poética ya establecida de la lucha política, búnkers subterráneos o edificios de oficinas, con agentes y planes maestros, aliados y enemigos, sino que dependen de los hábitos con los que conducimos nuestro cuerpo y nuestra boca. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche nos instaba a que, al momento de pensar, nos precaviéramos de esas terribles y pequeñas conclusiones que adelantamos al tratar de responder a lo que suponemos nos sucede. Según nuestro filósofo alemán, cuando tratamos de usar un discurso para relatar un acontecimiento, por muy nuevo o no que sea, casi siempre nuestros primeros intentos son explicaciones de nuestras propias sensaciones. Así lo dice Nietzsche. Relatos de nuestra imaginación excitada, antes que descripciones de lo que acontece. Son descripciones de nuestro ánimo, antaño ya ensayadas, de nuestros hábitos afectivos, en otra época ya experimentados, antes que descripciones prácticas encaminadas a responder lo que nos pasa ahora. Llorar y lamentarse por algo malo, aleccionar o castigar a quienes se han portado mal, reconfortar a quienes han sufrido un dolor, exigir reparación, hacer elogio, espantarse por lo horrible, indignarse por la injusticia, son hábitos ya probados. Quizás, cuando Walter Benjamin habló de estetización de la política, nos hablaba de lo mismo, de la reducción de la respuesta política a la impotencia sensiblera. El libro, aquí presentado, nos insta a una labor similar, tanto de Benjamin como de Nietzsche. Su ejercicio genealógico trata de poner en cuestión esos hábitos, llamémosles afectivos a la par que discursivos, que nos conducen a denunciar, a describir, a pretender atacar la violencia feminicida. Se podría leer sus páginas como un listado de esos embustes discursivos con lo que nos obstaculizamos a hacer algo ante lo espantoso. Ejemplifico con dos partes del libro. La primera es del texto Feminicidio en Morelos, una genealogía de su discurso, de Armando Villegas Contreras. Allí, en la página 45, está escrito, voy a citar a Armando: la gravedad del problema exige la denuncia, pero ella no puede sustituir el análisis. Muchas veces uno de los usos de la denuncia va acompañada de una lógica del horror, y la lógica del horror es siempre una lógica de la admiración, de lo espantoso y de la aversión profunda hacia algo. Pero muchas veces esa lógica, la del horror, inmoviliza, pues pensamos que es algo fuera de lo cotidiano, y la condena ética nos resulta incómoda. La segunda, o el segundo ejemplo, pertenece al texto de Erika Lindig Cisneros, llamado Discurso y violencia, elementos para pensar el feminicidio. Allí, cuando examina la afirmación de una supuesta carencia de sentido del asesinato de una mujer, en la página 85 del texto, hace uso del concepto de sentido común y nos dice: el sentido común, depositado en el discurso, estoy citando a Erika, depositado en el discurso de la vida cotidiana, es portador de una forma peculiar de autoritarismo. Nos habla de la autoridad anónima, de lo que ha sido preservado en la historia y que ha adquirido la naturalidad del se dice, e incluso de todo el mundo se dice. A menudo pasa desapercibido y es sumamente difícil de cuestionar. Es uno de los mecanismos más importantes de reproducción de las diversas formas de exclusión a la que estamos sujetos. Cierra la cita. Y es que todo el cometido de los textos del libro es salvaguardar y reproducir las potencias que trae consigo el nacimiento de un vocabulario del feminicidio.
las potencias que trae consigo la posibilidad de decirlo, de pensarlo. Y en ello, en relación con esta potencia de un vocabulario, preguntar por la utilidad de reproducir ese vocabulario. ¿Por qué? ¿De qué se trata esa potencia? ¿Dónde impacta? ¿Qué produce? ¿Para qué sirve? Y es que lo que deseamos es que eso espantoso que pasa hoy se detenga, que eso ya no pase. Las palabras quisieran ser más que palabras, otra cosa, acciones. Gracias.